Pueden prender pueden prender las cámaras, ¿eh? No tengan vergüenza. Bueno, buenas noches, colegas. Buenas noches a todos. Eh, Ojalá estos conversatorios vuelvan como lo hacíamos en pandemia. Se extraña conversar, pero siempre es un gusto escucharte, Pablo. Y gracias por aceptar esta charla, que hablaremos un poco sobre el hombro, ¿no? Todo lo que es los trastornos del hombro. Y ahí quizás vas a ir fijando conceptos de qué es realmente lo que sucede en el hombro. Bueno, Pablo Policastro es kinesiólogo argentino, dedicado exclusivamente o básicamente a los trastornos del hombro y bueno, vamos a conversar un poco con él acerca de... Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Miguel? Bueno, primero, el placer es mío de estar acá con vos y con todos estos colegas de Perú. Ya siempre cuento, lo digo, creo que es una frase que lo digo siempre, pero tengo un amor muy grande por la cultura del Perú, especialmente por la gastronomía, pero es un lugar que lo siento como mi casa, así que poder estar acá esta noche charlando un poco con ustedes me pone re contento y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, sí, tuvimos la suerte de estar aquí ya hace varios años y comer harto y también pasar un gran momento. Comimos tanto que hasta agotamos los anticuchos. Así es. Pablo, bueno, cuéntame un poco. Estabas ahora en Italia. Sí. Cuéntame qué ha pasado por ahí. ¿Fuiste a ver la moda? ¿Qué fue? Bueno, en realidad hubo dos objetivos. El primero era probar pasta y el segundo era un objetivo académico. Bueno, en Italia hace unos días fue el Congreso Mundial de Hombro. Pero para ahí, para el que no lo sabe, cada 3 o 4 años, en este caso fue cada cuatro, se hace un Congreso Mundial de Hombro, que es un evento masivo que aproximadamente nuclea 2.000 participantes dentro de lo que es la comunidad de fisioterapeutas, como también la comunidad de médicos. Y es el máximo evento. ¿Por qué creo que es el máximo evento? No solo por la cantidad de asistentes, también porque van todos los investigadores. Yo honestamente siempre cuento lo mismo. Cada vez que voy ahí y veo la gran cantidad de investigadores clínicos que tienen que ver con hombro, no lo puedo creer. Por momentos me pellizco, digo, wow, no puedo creerlo. Y eso es una linda oportunidad para no solo adquirir conocimientos, no solo mantenerse actualizado, no solo saber un poco por dónde va el foco de la investigación o cuáles son los problemas clínicos que tenemos hoy en día, sino también para ver los puntos de vista, porque obviamente lo que pasa un poco en la rehabilitación de hombro es que existen demasiados puntos de vista, demasiadas perspectivas, todos nos sentimos por ahí con un sesgo o más allá de hablar de sesgo, con una fortaleza en ciertas áreas. Y bueno, ahí es como que se nuclea todo. Y bueno, la verdad que fue un evento espectacular, ¿no? Las disertaciones que hubo. Yo en mi caso tuve la suerte de presentar dos trabajos. Uno es un trabajo que hicimos en nuestro hospital, donde terminamos de rematar un poco el concepto de esquinesia y toda la evolución, y es un trabajo que aporta un poco más a ese concepto, como terminar de cerrar una etapa con eso. Y después presenté un trabajo que tiene que ver con algo que estoy investigando actualmente, que es parte de mi doctorado, que es el hombro congelado. Así que fue un evento muy lindo. El próximo es en 3 años. Yo había estado en el anterior, que había sido en Buenos Aires. Y Buenos bueno, Aires. ahora, claro, ahora me tocó ir para allá. La verdad que fue una experiencia riquísima de todo punto de vista, tanto lo académico como lo social. Y bueno, uno vuelve con ganas después de eso, ¿no? Cada vez que uno tiene la posibilidad por ahí de ver en qué anda la comunidad de rehabilitadores de hombros y cuáles son las perspectivas. Por un lado nos sentimos bien en muchas cosas y por el otro lado volvemos con ganas de seguir estudiando y seguir profundizando el tema y ver cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Claro. ¿Y cómo se está definiendo los problemas en el hombro? ¿Son trastornos, disfunciones, Bien, enfermedades? esa ¿Cómo? muy buena pregunta, muy buena. Mirá, hoy en día han pasado muchas cosas. Esto tiene un poco que ver con el título de la charla que hablamos, ¿qué debemos saber? Eso surge por una pregunta que me hacían mis estudiantes de grado. Mis estudiantes me preguntaban, profesor, dice, ¿y si qué tenemos que saber?
Y yo digo, es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero un día me senté, me puse a tomar unos mates y me puse a pensar un poco y me di cuenta de que muchas de esas cosas que debemos saber no estaba tan relacionado con conceptos anatómicos o biomecánicos, estaba más relacionado con conceptos de un abordaje biopsicosocial y de conceptos que muchas veces no estamos por ahí tan preparados a entender, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, entender un trastorno. Y un trastorno, o en inglés, como dice la palabra disorder, estamos hablando de una entidad que tiene múltiples características y se manifiesta de diferentes formas y va de ese punto de vista. Las afecciones de hombro son trastornos porque, primero y principal, algo que muchas veces como rehabilitadores no estamos preparados para aceptar, pero debemos aceptar, cada trastorno tiene un tiempo de evolución. Y nosotros muchas veces no es que acortamos ese tiempo de evolución, no es que hacemos que ese tiempo de evolución se elimine, sino que muchas veces lo que hacemos es ayudamos al paciente a transcurrir ese tiempo de evolución, que está con un trastorno, e intentamos que ciertas características, o mejor dicho, que el impacto de ese trastorno que tiene el paciente, muchas veces un aumento en la discapacidad, una pérdida en la calidad de vida y demás, pueda ser de la mejor forma, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Y esto tiene que ser algo importante para tener en cuenta, como en nosotros como rehabilitadores, porque si no, muchas veces al paciente lo vamos a perder. Si nosotros pensamos que el paciente tiene tenemos un paciente con hombro congelado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y pensamos que vamos a hacer que el tiempo de rigidez sea más corto y no se lo explicamos al paciente, el paciente va a venir un tiempo y nos va a abandonar. Entonces, hoy en día hablamos de trastorno, hablamos de un tiempo de evolución o un tiempo de transcurso, por decirlo de una forma, de ese desorden. Y tenemos que estar cada día más preparados a entender ese trastorno, porque si no estamos entrenados en el entendimiento del mismo, probablemente vamos a tener un impacto clínico negativo en el paciente con todas las consecuencias, desde lo que es perjudicar a una persona y también con un impacto fuerte en lo administrativo, que es perder un paciente, ¿no? Así es. Y en esta confluencia de factores, el diagnóstico suele ser muy claro. Estos test que se utilizan, la disquinesia, hablabas al inicio un poco de la disquinesia, ¿tiene alguna relevancia? La evaluación muscular, ¿tiene algún valor predictivo respecto a determinar algún tipo de patología, de trastorno? Bueno, es interesante ver un poco la evolución, Miguel, de cómo han ido cambiando los diferentes enfoques. Yo me acuerdo la última vez que estuve en Lima, no sé si fue en el año 2017 o 2018. 2017. 2017, sí, me acuerdo que hoy en día si reviso un poco la información de ese momento, poníamos mucho énfasis en la evaluación, en lo que eran pruebas, ¿no? O en un examen físico. No hablando de un examen físico desde las pruebas clínicas ortopédicas clásicas, ya en ese año había suficiente información para saber que la precisión diagnóstica era mala. Pero sí hablábamos de un montón de cosas que hacíamos en el examen físico para tratar de entender el problema del paciente o direccionar un tratamiento. Hoy en día, en el año 2023, eso se simplificó bastante en sentido de que de ese gran espectro de afecciones, algunas más específicas, como por ejemplo un hombro congelado, y otras más inespecíficas, como un paciente que tiene un dolor de hombro asociado al manguito rotador, barra dolor inespecífico, barra dolor subacromial, porque no tenemos ni idea de dónde está el problema, ha ido cambiando un poco el abordaje, tirando hasta la simplificación, ¿no? Entender qué es lo que necesita un grupo y qué es lo que necesita el otro, pero también hay algo que no se ha simplificado y esto es lo que nos obliga a nosotros como clínicos estar muy, muy, muy entrenados en lo que es la evaluación, especialmente en lo que tiene que ver el interrogatorio, que eso tiene que ver justamente con la evaluación. Como te decía, en el 2017 nos enfocábamos en un examen físico, la cantidad de pruebas que hacíamos y que eso nos da información. Hoy en día te diría que el examen físico se acortó muchísimo y si bien obviamente hay pruebas, la realidad es que nosotros con a utilizar y hacer las preguntas adecuadas en un interrogatorio que no necesariamente es extenso, tal vez en un interrogatorio de 10 minutos, yo ya puedo entender cuál es el trastorno que tiene el paciente. Después, obviamente, vamos a seguir indagando en un montón de cosas que pueden encharcar el cuadro clínico, ¿no? Pero
es interesante esto, porque con solamente utilizar las preguntas adecuadas y tener en nuestra cabeza el enfoque, estamos simplificando el abordaje. Obviamente tenemos que pensar, obviamente tenemos que razonar, pero esto fue cambiando muchísimo y hoy en día saber utilizar las palabras adecuadas, saber utilizar la pregunta de una forma correcta y entender la respuesta del paciente ya nos está simplificando el abordaje y haciéndonos entender qué es lo que tiene. Obviamente, a veces necesitamos el examen físico para confirmar esto y otras veces no tanto. Es muy interesante como muchas cosas se han ido simplificando, pero para poder utilizar y optar por esa simplificación tenemos que estar entrenados en justamente hacer las cosas correctas, como por ejemplo un buen interrogatorio. Claro, y dentro de eso también supongo que es clave entender la patología en sí, ¿no? Lo que se sabe de la patología, o sea, lo que podemos entender acerca de criterios clínicos establecidos que puedan guiar un poco a través de preguntas, a través de interrogatorios, a llegar a un acercamiento, a un diagnóstico, ¿no? Exactamente, y de este último tiempo existe un tipo de estudio que son los estudios cualitativos. Por ahí, para el que no sabe qué es un estudio cualitativo, se agarra un grupo de pacientes o participantes, como quieran llamarlo, de un estudio y se le hace una entrevista y se desgraba las respuestas. Esos estudios para nosotros los fisioterapeutas nos ha dado muchas más herramientas para entender el cuadro clínico que muchas veces un simple test clínico. ¿Por qué? Porque nos has dado herramientas no solo para poder evaluar a un paciente, sino que esas herramientas también nos sirven para entender por qué fracasa un paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor de hombro inespecífico o dolor de hombro asociado al manguito rotador, es decir, que no sabemos dónde está su problema, generalmente esos pacientes en la práctica clínica se los rotula como pacientes con tendinopatías o roturas parciales. Y esa etiqueta que está generando mucho daño. ¿Por qué está generando mucho daño? No solo porque no explica el cuadro clínico del paciente, la prevalencia de roturas parciales o totales es totalmente alta en la población general, sino también porque cuando el paciente escucha la palabra rotura, es una palabra nocebo, que está generando un impacto negativo para el paciente. Un impacto que es tan negativo que muchas veces el paciente fracasa a lo que es la rehabilitación porque dice, ¿para qué voy a realizar un tratamiento fisioterapéutico si vos no vas a coser mi tendón con los ejercicios? Si vos con tu educación no vas a coser mi tendón. Y eso está demostrado. Entonces nosotros tenemos que poner foco en explicarle eso al paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en ese caso con respecto a una situación específica? Pero los estudios cualitativos nos dan muchísima información y para poder evaluar correctamente a un paciente, no solo evaluar, también direccionar correctamente su abordaje, tenemos que entender todas estas cosas, que es parte de ese modelo biopsicosocial. ¿Y cómo, y el valor predictivo de las imágenes de ayuda diagnóstica como la resonancia o la ecografía, básicamente en dolor crónico, que es al final el que el paciente está dando vueltas por los ambientes del hospital, ¿tiene alguna relevancia clínica ahí? Tiene una relevancia nocevística en la gran mayoría de los casos. La resonancia tiene un impacto interesante cuando tenemos un antecedente traumático. Que generalmente el antecedente traumático puede tener dos tipos, ¿no? Un antecedente traumático simple, que es un trauma que puede generar una lesión ósea, o también existe en ciertos escenarios lo que es la inestabilidad secundaria a una luxación total. En ese caso, un estudio complementario tiene una importancia, no digamos mayor, pero sí una importancia más con respecto a ver cómo es el componente anatómico, porque se ha visto en algunos estudios que cuando se combina ese factor anatómico con otras variables clínicas como kinesiofobia, como una dominancia o como una mayor discapacidad, eso genera una probabilidad de tener un nuevo evento, ¿sí? En una población específica, pero son casos muy minúsculos. En la gran mayoría de los casos, nosotros sabemos que el 70% de los pacientes que tienen dolor de hombro tienen causas inespecíficas. Es decir, son causas que no se deben a un antecedente traumático, que no se deben a un antecedente operacional como una cirugía. Y eso nos lleva a nosotros, los fisioterapeutas, a tener que estar súper entrenados en poder entender el problema.
Porque si yo en la población que trabajo constantemente, el 70% tiene un trastorno específico, si yo no tengo la capacidad de entender el problema, no tengo la capacidad de poder explicarle al paciente que su problema no se debe a una causa minúscula de una resonancia, estoy generando un problema grave. Desde no solo un problema para el paciente, sino también desde un problema para la administración, si hablo yo, que es que ese paciente no resuelva su problema y eso tenga un impacto negativo en tu consulta. Ya, y en estos tipos de pacientes donde la resonancia no es un valor predictivo y se suele observar alta prevalencia de rupturas de manguito rotador en personas asintomáticas, las personas que tienen dolor pueden estar asociados a otros mecanismos como la sensibilización periférica o la sensibilización central, o es básicamente un componente que está relacionado a la estructura del tejido o alguna nocicepción ahí dentro localizada. Bueno, es un muy buen punto, Miguel. Exactamente esos dolores nociplásticos, es decir, que el paciente tiene una presencia de un síntoma y por ahí no está debido a una irritación de un nervio periférico, o mejor dicho, alguna captación de una terminación nerviosa en la articulación, es muy común en las afecciones de hombro. Y de hecho, esto está bueno y te lo conecto un poco con lo que hablábamos recién hace un rato de Roma. Hoy en día se sabe que si te decís cuál es el paciente que es quirúrgico o cuál es el paciente que precisa una cirugía, no es el paciente que justamente tiene una ruptura total o parcial del tendón. Es el paciente que generalmente tiene una expectativa de tratamiento baja. Al paciente que le va mal en la terapia es el paciente que generalmente cree que la fisioterapia no sirve para nada. Entonces, muchas veces si me preguntas, ¿cuál es el paciente que es quirúrgico, el que tiene una rotura total? ¿El paciente que tuvo generalmente una evolución negativa? No necesariamente. En la gran mayoría de los casos son pacientes que vienen por el lado del modelo biopsicosocial. Pacientes que tienen una expectativa de tratamiento que es pobre, ¿sí? Pacientes que creen que la rehabilitación no va a cambiar absolutamente nada. Es muy interesante ese punto, porque no podemos responder esa pregunta simplemente con un modelo anatómico. Necesitamos ir un poquito más abarcativos en ese punto. Entonces, podríamos decir que la historia natural del tendón suele ser buena, o sea, cuando hay una ruptura traumática, suele ser bueno. Cuando es atraumática, o sea, todos los que estamos acá presentes, las 50 personas que están en esta sala de Zoom tienen que saber lo siguiente. Así como de las canas no se salva nadie, nadie se salva de las canas. Yo ya estoy bastante canoso. Nadie se salva de romperse el manguito rotador. Absolutamente. La evolución natural nos lleva hacia la rotura. Eso ya está estudiado, ya se sabe que a medida que nosotros vamos creciendo, nunca digan envejecer, crecer porque hablamos con una palabra placeba y no noceba. Así es. A medida que nosotros vamos creciendo, el manguito rotador se va degenerando hasta romperse. Y eso no implica que ese paciente tiene una disfunción de hombro, es la evolución natural. Sin embargo, ahí sí hago un párrafo aparte, lo que la ciencia todavía no responde es la etiología traumática. ¿Por qué? Porque lo que se está estudiando ahora, de hecho hay una línea de investigación interesante que tiene Chris Littlewood, es cómo es el tiempo de la evolución de la rotura. Por ejemplo, si una persona tiene un trauma y rompe el manguito rotador, lo que él cree que puede predisponer o lo que te puede hacer o lo que te puede, mejor dicho, dar información para ver si es quirúrgico o no, es cómo evoluciona ese tendón. Pero esto es algo que está en estudio. El mensaje que sí se tienen que llevar como certeza es que todos los que estamos acá, 53 personas en este momento, tienen que saber que así como de las canas no se salva nadie, nadie se salva de romperse el manguito rotador. O sea, la evolución normal nos lleva a que se rompa. Y esto se lo tenemos que explicar al paciente. Manguito rotador. Ahí, está hablando con la abuelita, el monito rotador. Bien, el manguito rotador, Ya le está exactamente. explicando, tu monito rotador es normal que esté roto. Y, Difícil, ¿no? Eso, miren si a veces esto es difícil para nosotros, que somos personas que estudiamos, expliquen esto al paciente. El así es. paciente es tremendo. Y más cuando el paciente viene con un mensaje de otro profesional que se rige exclusivamente de un modelo biomédico, de un modelo lineal, que dice, tenés esto, te precisas esto.
Y nosotros ya sabemos que hoy por hoy lo que son las ciencias de la salud, los modelos lineales fracasaron. Tenemos que hablar de modelos complejos, de interacción de determinantes. Y esto el paciente no lo entiende siempre, por lo cual es un desafío poder explicarle y transmitirle este mensaje de una forma correcta. Y en este aspecto, el estilo de vida puede jugar un rol importante en esto, por decir, personas fumadoras o con hábitos alimenticios no adecuados. Bien, ¿Hay alguna muy buen, relación? muy buen punto, muy buen punto. Se sabe que generalmente los que tienen son tabaquistas y los que tienen un aumento de colesterolemia, es decir, de colesterol en sangre, sabe que la prevalencia de roturas del manguito rotador es mayor, ¿sí? Y generalmente estos pacientes tienen más síntomas que otros. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes postulados. A mí el postulado que me gusta es pensarlo desde lo que te puede predisponer a un fracaso terapéutico, que además de la expectativa de cambio que le decíamos hace un rato, un estudio de Raquel Chester ha demostrado que otro de los factores que predisponen a que el tratamiento sea negativo es lo que se conoce como una baja autoeficacia, ¿sí? Entonces, generalmente los pacientes que tienen un estilo de vida o un hábito, llamémoslo no saludable, suelen tener una autoeficacia baja. ¿Por qué? Porque no conocen lo que es la exposición, no conocen lo que es tener síntomas leves o no, porque tal vez no están acostumbrados. Y eso pasa mucho en ese tipo de pacientes. Su autoeficacia es baja, automáticamente tienen un síntoma y hacen una consulta a un profesional, no buscan la forma de resolverlo, no conocen lo que es la modulación del problema mediante el ejercicio. Y esto es importante saber promoverlo como rehabilitador. Si nosotros no generamos en el paciente un aumento de lo que es la autoeficacia, un concepto que originalmente viene de la psicología, que lo dijo Bandura, hoy por hoy sabemos que una autoeficacia pobre va a generar que el éxito terapéutico sea flojo. Y en esto tiene que ver parte de lo que es la educación y cómo es la influencia en el estilo de vida del paciente. Claro, un poco la medicina de precisión, ¿no? La medicina de precisión que busca un poco la fenotipización del paciente, ¿no? La Exactamente. clasificación. O sea, para que Es al menos los tratamientos sean un poco más direccionados respecto a las necesidades del paciente y no tanto lo que cree el clínico, ¿no? exactamente. Es la caída de un modelo biomédico, de un modelo lineal. Tenemos que pensar en complejidad todo el tiempo. Y esto es algo que no nos entrenaron para esto, porque todos los que estamos acá, creo, las 56 personas en este momento que estamos acá, seguramente estudiamos de enfermedades y no estudiamos de cómo entender un trastorno que tiene el paciente, cómo entender lo que le pasa, cómo razonar correctamente y bueno, hablando específicamente de la rehabilitación de hombro, no solo de hombro, de todas las afecciones musculoesqueléticas, pero por llamar un poco a la rehabilitación de hombro, que es lo que estamos hablando justamente de una de las rehabilitaciones que más tenemos que profundizar el razonamiento clínico, porque el modelo lineal en el 70% de los casos, sobre todo hablando de lo que es la inespecificidad, lamentablemente no nos va a ayudar. Claro, es un paralelismo a cómo se va gestionando el dolor lumbar, ¿no? O sea, porque 95% del dolor lumbar es inespecífico y ahora dijiste setenta por Sí, ciento del dolor de hombro es inespecífico, o sea, estamos con mucha incertidumbre respecto a cuál es el factor que está relacionado al dolor. exactamente. Yo siempre digo, a ver, ni siquiera en el 20%, en el 10%, que podemos hablar, por ejemplo, de un paciente que tiene una rigidez, ¿no? Ya sea un hombro congelado, una rigidez secundaria, una inmovilización, estamos con la capacidad de decir que el origen del síntoma es la cápsula, porque hay muchos pacientes que no tienen necesariamente una contractura capsular y tienen un síntoma presente o no. Lo que sí sabemos por ahí en esos casos que el origen del trastorno de movilidad en una gran parte es la cápsula. Pero hoy en día también tenemos otros estudios que nos están mostrando justamente que no solo esa disminución de la movilidad puede ser por la cápsula. Existe un componente que en inglés se llama muscle guarding que puede estar influenciando en la movilidad. Sí, y eso tiene que ver más que nada con el sistema nervioso, eso tiene que ver con el miedo y evitación al movimiento del paciente, eso tiene que ver con la kinesiofobia, eso tiene que ver con la creencia del no movimiento. Pero si nosotros no
interpretamos esto con el paciente enfrente, nunca vamos a poder aplicar un tratamiento efectivo. Porque si yo me la voy a pasar elongando la cápsula a todos los pacientes y no entiendo que no es un problema de una contractura capsular, que es un paciente que tiene miedo a moverse y no busco la forma de quitar el foco en el paciente o no busco la forma de hacer que ese paciente pierda ese miedo al movimiento, lamentablemente el tratamiento no va a ser efectivo. Claro, o sea, las cogniciones, el aprendizaje propio o las experiencias previas van a jugar un rol importante en la disminución del movimiento, ¿no? O sea, quizás más por miedo y por experiencia anterior que por un problema real en el tejido. Totalmente. Y creo que creo que cada día estoy más seguro que esto pasa absolutamente en todos los países. No hay un paciente que no tenga creencias negativas, en gran parte o instaurada por la sociedad en general o por otro profesional, ¿no? Uno, por ejemplo, una creencia totalmente negativa y siempre presente es el no muevas el hombro. No lo Así es. muevas, no lo muevas, no lo muevas, no, te duele, no lo muevas. Otra frase bastante discutible es respeta el dolor. Dice, si te duele, no lo muevas. Y vos decís, ¿por qué? ¿Que estás generando una situación peor o no? ¿Cuál es el punto? Me parece que es muy simplista eso. Y eso es parte de entender cuán impacto negativo pueden tener esas creencias en el paciente. Claro, y en esto, hablando un poco de los tratamientos, ha habido también una evolución respecto a cómo se ha ido gestando desde la fisioterapia y la kinesiología. El valor que se le da a la terapia manual sigue siendo ese valor biomédico, de romper adherencias, de poner cosas en el lugar, o estamos hablando más de una terapia manual más moduladora del dolor, ¿no? Bien, eso es muy interesante cuando se pudieron hacer estudios para evaluar la capacidad que tiene una mano de generar una deformación. Y hoy en día, por ejemplo, tenés estudios que miden el coeficiente de rigidez de la cápsula, ¿sí? Y se sabe que el coeficiente de rigidez de la cápsula glenohumeral es muy alto, muy alto. Es un tejido que es rico en colágeno 1. Y se sabe que la mano no genera absolutamente ninguna deformación. Entonces, generalmente la terapia manual tiene tres postulados: un postulado mecánico, un postulado que es neuromodulador y un postulado, llamémoslo contextual, barra placebo, por decirlo de una forma, ¿no? El postulado mecánico se sabe que al menos en lo que es la rehabilitación de hombro, pensando exclusivamente en una movilización glenohumeral, no estamos generando ninguna deformación a nivel de la cápsula. Es prácticamente imposible generar con una simple movilización una deformación o un cambio en el tejido que generalmente tenga un impacto. Lo que sí se sabe es que tiene un efecto neuromodulador sumamente importante. Uno de los grandes investigadores del tema en esto es Joel Bialowski, que trata de ver cómo es el efecto de la terapia manual, por lo cual los dos postulados más presentes hoy por hoy tenemos que hablar de lo que es ese efecto neuromodulador, la cascada de mediadores químicos que puede generar algo que no sería el manual therapy, sino que sería el touch, tocar therapy, ¿no? Todo lo que pasa cuando vos tocas a alguien, ¿sí? Esto no solo pasa en una terapia manual con una movilización. Pasa también, por ejemplo, en un test de asistencia escapular. Muchos pacientes vos simplemente lo tocas y el síntoma cambia. Y no es porque el test generó una apertura del espacio subacromial, es por el tocar. Y el otro es el efecto contextual, que esto es parte de la medición de la creencia. Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que el paciente les dice, sí, yo habitualmente una vez por mes hago una consulta a un quiropráctico o un osteópata, y es un paciente que tiene una creencia a favor de la terapia manual o tiene una creencia de que, o mejor dicho, no sé si es una creencia, creo que es un gusto a que lo toquen, ¿no? En ese Una sentido. expectativa, ¿no? Una Exacto, expectativa. exacto. Y ese paciente tenemos que considerar esa expectativa, como dijo Miguel, porque probablemente si no lo toquen, ese paciente va a No abandonar le la va a ir consulta. bien. No, va a No le va a abandonar la ir bien. consulta, va a decir que nunca lo tocaron, que somos un desastre. O sea, O sea, hay que cueste. buscar como una especie de clasificación del usuario, quién podría beneficiarse del toque y quién solamente hacer ejercicio, ¿no? Exacto, pero no tenemos que nunca confundir. Una cosa es touch therapy y otra cosa es manual therapy. No tiene sentido estar movilizando 30 minutos a un paciente sabiendo que no vamos a generar una deformación de la cápsula. No la vamos a generar. La cápsula, la única forma de deformarlo es con lo que son cargas sostenidas, y no es una carga sostenida en un día, es una carga sostenida a lo largo de semanas.
y esa carga se genera con movimiento o con la intervención que quieran, pero va a ser largo y es parte de entender eso. Y por decir, si vemos que la cápsula no se suele deformar con mucha facilidad, entonces estos criterios que se utilizaban, estas tres etapas del hombro congelado, ¿aún se consideran como válidos? ¿Aún se puede utilizar? Es muy interesante. Lo que dice Miguel es, hoy en día sabemos que, hoy en día no, esto es algo, el concepto de hombro congelado se estudia de la década del 30, ha ido cambiando de nombre. Primero se decía simplemente periartritis escapulohumeral, luego se empezó a decir lo que era hombro congelado, luego se empezó a hablar del concepto capsulitis adhesiva. Ha ido cambiando el concepto hasta hoy en día. La definición por ahí más nueva es lo que se conoce como síndrome de contractura de hombro congelado, a partir de una revisión narrativa de Jeremy Lewis en el 2015. Pero básicamente sabemos que la fisiopatología es que la cápsula tiene como una contractura, es decir, yo siempre digo lo mismo, es como si la remera que tengo puesta en este momento me quedase chica y mi cuerpo gordo quedó adentro. Mi cuerpo gordo no se puede mover producto de lo que es esa contractura que tengo a nivel de la cápsula. Entonces, teóricamente siempre se propusieron tres fases: una fase, lo que es de congelamiento, que es una fase inflamatoria; una fase de rigidez, que es esa fase congelada; y después una fase de descongelamiento, que es cuando se empieza a ganar movimiento. Hoy lo que en día lo que se sabe es lo siguiente: se sabe que histológicamente se produce eso, pero que no necesariamente hay una correlación de esas fases con la clínica del paciente. ¿Qué quiere decir? Vos podés estar en una fase de congelado y el paciente no necesariamente tiene una pérdida de movimiento. No hay como una correlación histológica con el síntoma que tiene el paciente. Y algunos autores dicen, simplifiquemos, dice, dejemos de hablar por ahí de lo que son estas tres fases, hablemos de una fase que es una primaria, que es más dolor que rigidez, y hablemos de una fase secundaria que es más rigidez que dolor. La gran mayoría de los rehabilitadores nunca se llega a dar cuenta que el paciente tiene o va a tener un hombro congelado en la primera fase, porque son pacientes que generalmente van a la consulta y tienen dolor de hombro, y ustedes lo empiezan a tratar, y el paciente cada vez evoluciona peor, y cada vez evoluciona peor hasta que se congeló, pero no se dieron cuenta de eso. Sí nos damos cuenta cuando el paciente ya llega congelado, que tiene esa rigidez y vemos qué es lo que está pasando. Entonces, en ese caso, ahí sí es más fácil, porque medimos el rango de movimiento y sabemos que el paciente está congelado. Y ahí es cuando ya sabemos que su tiempo de evolución es lento y que si bien se propone teóricamente esa fase de descongelamiento, no sabemos exactamente cuánto dura. El paciente con hombro congelado tiene un promedio de 18 meses de evolución, pero yo he tenido pacientes, y de hecho la literatura lo dice, que ha llegado a los 3 años, 36 meses. 36 meses con un trastorno es terrible. Es como no comer anticucho por mucho tiempo. Claro, entonces ahí viene un poco el tema de cómo gestionas ese paciente, porque ese paciente va a ir todos los días o tres veces a la semana al hospital, a la clínica, cuánto dinero va a perder con respecto al tratamiento, ¿no? La clave ahí, si queremos ser honestos y si queremos pensar en lo administrativo, que no es un punto menor, es, no tiene ningún sentido verlo 3 veces por semana. O no tiene ningún sentido verlo tal vez 10 sesiones en un mes. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no van a generar un impacto en lo que es la ganancia de movilidad. Tiene sentido en el caso que el paciente sea vago y que en su casa no haga absolutamente nada y diga, bueno, vengo acá porque en casa no hago nada. Ahora, si tenemos un paciente que entiende que es un trastorno lento y que requiere tiempo y que requiere trabajo aparte de eso, ¿sí? Para estar bien, tiene que adherir a lo que es una rutina de ejercicios en su hogar. Y generalmente un poco mi propuesta ante esos casos es, mira, velo cada 3 semanas. O yo le digo muchas veces al paciente, bueno, vamos a hacer esta serie, esta rutina de trabajo. Vos tenés que sentir siempre al final de este ejercicio una sensación de tirantez, ¿sí? Porque si no, no está funcionando. Cuando dejes de sentirlo, me escribís, porque pueden pasar dos cosas. O estás haciendo el ejercicio mal, o ya te dejó de tirar porque ganaste rango de movimiento y ahí tenemos que cambiarlo. Esa es una propuesta, pero más allá de la propuesta o de la administración que escojan, lo que sí es importante saber es que no tiene sentido verlo de golpe, verlo 10 sesiones en 2 semanas, en 3 semanas, no van a cambiar absolutamente nada.
Y esto es importante explicárselo al paciente, porque muchas veces el paciente tiene la creencia o la expectativa de que más cantidad es mejor, y no necesariamente eso es así. Claro, y los clínicos también, ¿no? O sea, más atención, mejor atención, pero más atención puede generar un problema de hacer del paciente justamente eso, ¿no? Muy pasivo y que todas las expectativas se lleven, se trasladen hacia el tratamiento per se, ¿no? Y no entienda un poco que los trastornos tienen un tiempo de evolución, que no se puede ayudar a cicatrizar más rápido, que no se puede acelerar Exactamente. esos procesos, ¿no? Es exactamente. Vos lo dijiste, es entender el tiempo de evolución. ¿Sí? Esto es como una persona, como un niño que tiene una bronquiolitis. Un niño tiene una bronquiolitis, tiene un proceso. Y por más que en ese proceso antes querramos acortar el proceso, querramos, no sé, darle agua bendita, darle pisco sour con 1 año, o Chicha, sea, chicha morada. chicho en grada, o sea, no vamos a cortar el proceso. Es importante saberlo. Bueno, con muchas afecciones de hombro pasa absolutamente eso. Es importante que lo tengamos en cuenta y que lo expliquemos al paciente. No somos resolutistas, somos acompañadores y trabajamos muchas veces sobre esas variables que están relacionadas con lo que le está pasando al paciente, pero no acortando el tiempo de evolución. Y eso es, bueno, sonará un poco difícil a veces entender, porque durante mucho tiempo los profesionales de la salud se han visto responsables del tratamiento de las personas, ¿no? De los resultados. Y hoy nos damos cuenta que estamos siendo más que decisivos acompañantes en el proceso, pero con una información actualizada, ¿no? O sea, el hecho es que los estudios están demostrando que muchas de las condiciones en dolor musculoesquelético en general tienen una historia natural y que la historia natural probablemente es más potente de las intervenciones que nosotros estamos ofreciendo a los pacientes. Pero eso tampoco nos minimiza en el papel, sino que la información adecuada es tratamiento. Exactamente. No hay nada más poderoso que la información adecuada. Así es. Sobre todo cuando estamos en un mundo que abunda la información inadecuada. Abunda. O sea, el paciente consulta en Google todo el tiempo. Hay muchísimos profesionales de la salud que tienen un sesgo, sobre todo desde el punto de vista económico. Venden una terapia y adhieren a ese mensaje simplemente porque esa terapia les da dinero. Entonces, esa terapia que les da dinero muchas veces no es la información adecuada. Entonces, como vos lo decías y consolidando un poco eso, no hay nada más importante que la información adecuada. No hay que tener miedo a veces como rehabilitadores a que el paciente simplemente te vaya a hacer una consulta. Y digas, che, pero no hice nada. No, no, sí, hiciste mucho, lo educaste. Le dijiste la respuesta que estaba buscando, ¿sí? Le diste tu opinión. Tal vez no era lo que él quería, pero le diste tu opinión. Eso es totalmente valioso y totalmente poderoso. Así es. Y esto respecto a lo que se habla de las atenciones de alto valor, ¿no? O sea, Exactamente. Eso hay un concepto muy piola que es el que da Chad Cook, ¿no? De alto valor cuando habla, bueno, un tratamiento basado en lo que es la mejor. Hay de hecho un gráfico muy interesante, muy lindo, pero habla justamente de eso, de que un tratamiento de alto valor es un tratamiento que tiene la mejor información disponible, que cumple con los objetivos que da el paciente. Y también dice que es un tratamiento que administrativamente es adecuado, por lo cual no hay que tener miedo a hablar de lo administrativo muchas un veces. poco buscando la eficacia, ¿no? Y no solamente la efectividad, porque puede ser, Exactamente. muchos tratamientos pueden ser efectivos, pero quizás no son eficaces en el tiempo, ¿no? Con el dinero Exactamente. y todo. Totalmente, desde el punto de vista económico, y más cuando pensamos por ahí, bueno, no sé si en qué parte, en qué rubro trabajan, si en el privado o en el público, pero en el público tiene un impacto terrible, ¿no? A ver, yo siempre cuento lo mismo, hicimos un estudio en nuestro hospital que medimos cómo era la prevalencia de estudios complementarios en 1 año, y justamente en pacientes que tenían afecciones de columna tenían una prevalencia del 90%, cuando la literatura habla que es un 30% debería ser, que son esos pacientes. Es terrible. Imagínense cuánto dinero se gasta por simplemente estar desinformados. Y eso es Es un papel muchísimo. que a veces todavía los fisioterapeutas no están tomando con seriedad, ¿no? O sea, el papel del fisioterapeuta en la disminución, primero, de gastos innecesarios, de tratamientos innecesarios,
y el poder que tiene para cambiar estilos bueno, dentro de los estilos de vida, cambiar o mejorar la calidad de vida, todavía estamos siendo muy pasivos, ¿no? O sea, estamos todavía muy dependientes de los equipos, de la terapia manual, inclusive del ejercicio, Sí, cuando una información centrada, dependiendo del paciente, qué es lo que requiera en su momento, puede ser de mucho efecto terapéutico sin ningún costo. totalmente. El impacto que podemos tener es altísimo. Y nosotros muchas veces, esto hoy estaba hablando justo con un profesor, con un paciente, nosotros somos como, ¿puedo decir una mala palabra a esta altura? Dale, dale. Somos como un grano en el culo, en el sistema de salud para mucha gente. ¿Por qué? Porque somos económicos y con pocas cosas podemos hacer mucho. Y eso tiene un impacto en nosotros. Generalmente no nos apoya ningún laboratorio, generalmente no nos apoya ninguna empresa que tenga que ver con hacer negocios en el sistema de salud, porque realmente somos económicos en ese sentido. Entonces, no tengas ni la menor duda que la información adecuada tiene un impacto muy fuerte en el sistema de salud, un impacto en muchas variables, ya sea número de consultas, estudios complementarios, consultas a otras especialidades. Es muchísimo, es muchísimo. Y creo que es importante Quizás, que tengamos en cuenta eso. claro, quizás ir buscando un poco ser profesionales de primera consulta, ¿no? O sea, que Ojalá. ahorraríamos mucho dinero y seríamos un poco más eficientes en la gestión de recursos y también de disminuir discapacidad. El impacto del dolor de hombro es tremendo. Los que hemos visto pacientes con hombros sabemos que los pacientes no duermen bien, o sea, tienen consecuencias asociadas al dolor de hombro, ¿no? Y muchas veces requieren, o bueno, mejor te traslado la pregunta. No, no, dale vos, dale vos. El hecho de poner infiltraciones, plaquetas, ácido hialurónico en patologías de hombro, ¿cómo va? O sea, el tratamiento invasivo. Bien, muy buena pregunta. Bueno, eso es. Hay una. Hay un párrafo aparte que. Bueno, ¿cuándo fue? El año pasado, creo que fue. Jeremy Lewis publica un libro muy interesante, muy gordo, pesa 2,5 kilos. Y tiene un capítulo muy interesante que habla justamente pasado, presente y futuro de la cirugía. Y del pasado ya se saben muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo que una cirugía de, no sé, de debridamiento de la acromio no tiene ningún sentido. Hay estudios placebo que muestran que no hay diferencias entre eso y simplemente hacer una incisión. Pero lo que se está estudiando un poco tiene que ver justamente con eso que vos mencionabas, que es qué es lo que pasa con esas cirugías que son menos invasivas, ¿no? Como la aplicación, por ejemplo, de plasma rico en plaquetas, células madre, etcétera. El problema es que la respuesta a qué pasa con eso está en proceso, todavía no hay una respuesta. Pero existe una gran industria que está ganando dinero con ese tipo de estudios, o mejor dicho, no con ese tipo de estudios, con ese tipo de intervenciones. Está aplicando células madre, está aplicando plasma rico en plaquetas, no lo está aplicando en un contexto ideal, porque por ejemplo, el plasma rico en plaquetas es algo que se debe hacer con unas condiciones de ambiente fundamental. O sea, se tiene que hacer con una temperatura adecuada, con una especie de microlaboratorio, y generalmente nadie lo hace eso. Entonces termina siendo más que nada, acaba siendo lo que es una intervención económica más que una intervención con sustento. Pero con respecto a si sirve o no, esto es algo que lamentablemente no vamos a tener la respuesta por un A tiempo largo. prueba. No, no. Si vos me preguntás, ¿y le recomendarías esto a un paciente? No, honestamente no. Ahora, diferente si me decís, che, mira, es un paciente que ya ha hecho un tratamiento fisioterapéutico de buena calidad, ¿sí? Y ese paciente no ha mejorado y no tiene otras opciones. Bueno, querés probar, probá. Ahora, no lo usaría nunca como un tratamiento de primera línea. Yo tengo pacientes que los he visto en el hospital que muchas veces venían medio desesperanzados y llorando porque habían recibido una indicación médica que les decía que si no tenían o no recibían esa intervención de células madre, no iba a evolucionar bien.
era para ir, voy a decir otra frase violenta, pero era para ir y golpearlo al profesional que le dijo eso, porque realmente estaba generando un daño que era terrible. Entonces, Así es. Claro, porque a veces lamentablemente, los pacientes nos consultan eso, ¿no? O sea, nos sí, dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si no tenemos un poco la respuesta, podemos guiar de manera errónea. Muchas totalmente. veces la iatrogenia es consecuencia de una mala información más que el proceso mismo de tratamiento, ¿no? Totalmente. Y no hay que tener miedo en esos casos, decir, mira, la verdad que no lo sé. Sí, no lo sé. Así es. Y habría que buscarlo y ver qué sucede. Pero muchas veces es mejor eso antes que decirle, sí, hacelo y puede generar un impacto totalmente negativo. Pero hay un comercio muy grande con ese tipo de intervenciones. Y un viewpoint de las ops que lo escribió Jeremy Lewis hace un tiempo, que habla justamente del rol de lo que es la inyectoterapia. ¿Sí? Inyectoterapia y tenemos que saber que cada vez que estás haciendo inyectoterapia no solo consiste en lo que es infiltrar un fármaco, tiene que ver también con lo que es que estás teniendo un efecto mecánico, que estás trabajando sobre una expectativa del paciente, que muchas veces estás haciendo el procedimiento de una forma correcta o no. Entonces, todos estos factores son factores que juegan muchas veces un impacto no solo en lo que es la infiltración de un fármaco. Exacto. Y bueno, hemos discutido un poco todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Y entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahora? ¿Basada en evidencia o basada en, no sé, una información de alta calidad? ¿Qué es lo que se recomienda? Si es que hay recomendaciones, se sabe que se individualiza y todo esto, pero ¿qué es lo que la evidencia científica ha reportado de que puede ser efectivo para los trastornos del hombre? Bien, en lo que respecta al punto de vista terapéutico, hoy en día lo que tenemos son revisiones de guías clínicas. Ya una guía clínica es una revisión de la literatura y es, además de la revisión de la literatura, la aplicación del criterio clínico del profesional que escribe. Hoy en día ha evolucionado tanto la información de que hay revisiones de guías clínicas que concluyen claramente cuál es el tratamiento que tenemos que aplicar. Obviamente va a variar dependiendo cada cuadro clínico, pero si tenemos que pensar, por ejemplo, en el 70% de los trastornos más frecuentes que tiene que ver con los trastornos inespecíficos, hoy en día tenemos una pirámide bien marcada, ¿sí? Que esa pirámide dice en la base que es el ejercicio. Lo que ha cambiado interesantemente, y esto también tiene que ver con lo que vimos en el 2017 en Lima, en el 2017 en Lima nosotros éramos mucho más específicos del ejercicio. En ese momento, en el año 2017, la escápula tenía un rol importante. Hoy en día ya tenemos estudios, tenemos ensayos clínicos, donde un grupo es focado a ejercicios en la escápula y otro grupo es más generalizado y no hay diferencias. Entonces, hoy en día está demostrado que en esa pirámide de ejercicio, el ejercicio no tiene que tener foco en lo que es un tipo de ejercicio, ya sea en un tipo de contracción focado en la escápula o no. Ese ejercicio tiene que ser basado en la tarea del paciente y qué es lo que precisa el paciente. Y tenemos que generar un criterio clínico y un razonamiento de cómo generar la progresión de los ejercicios. De la misma mano que el ejercicio, lo otro que se recomienda que es fundamental es la educación. La educación es sumamente importante. A tal punto es importante que en esta población, este año hay un ensayo clínico bien interesante, que es un ensayo clínico de Dubé, que es del grupo allá de Quebec, donde comparan en tres grupos lo siguiente. Un grupo recibe educación, otro grupo recibe ejercicios de control motor, trabajando con la bandita, y otro grupo hace ejercicios de fuerza, es decir, de un porcentaje de la RM. Y no hay diferencias ni estadísticas ni clínicamente significativas entre los tres grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes ni siquiera necesitan un ejercicio, simplemente necesitan ser educados. Ahora, tenemos que Muy bien. saber qué educar. Y para eso es Eh, importante entender todo. Ahí está la clave, ahí está el hecho de entender qué le dices, porque si haces una mala educación, también generas consecuencias. Totalmente. Bueno, Ser buenos educados, y creo que si me decís, muchos pacientes, muchos alumnos me dicen, ¿y cómo hago para educar bien? Bueno, hay que entrenarse en muchas cosas. Primero y principal es en el contenido, ¿sí? Para mí los estudios cualitativos te dan muchísimas herramientas para el contenido. Lo segundo tiene que ver con el lenguaje adecuado, ¿sí? Acá es fundamental saber qué palabras tenemos que evitar. Por ejemplo, la inestabilidad es una palabra nocebo. Sí, hay que hablar de pérdida de control. Decirle al paciente que tiene artrosis puede ser un cambio, puede ser una palabra noceva. Y lo otro es
en todo lo que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, no solo de la palabra, también en cómo interpretar un lenguaje verbal, no verbal adecuado, cómo poder justamente emitir un comunicado y cómo interpretar lo que pasa enfrente. Porque nosotros tenemos que entender que todos nuestros pacientes no son como alumnos del mismo año de graduación. Todos son distintos y tenemos que interpretar qué es lo que necesita uno y qué es lo que necesita el otro. Así es. Contextualizar la información. Totalmente. Es difícil, ¿no? Pero tenemos que entrenarnos para esto. Claro, y eso requiere entrenamiento, requiere primero entender hacia qué te estás enfrentando, ¿no? Porque si todavía en mi pensamiento o en mi cerebro está que el problema del hombro es un problema biológico exclusivamente, la explicación que le voy a ofrecer va a ser biológica y quizás eso no es lo que el paciente esté necesitando. Entonces, Totalmente. lo que Totalmente. tengo en mi cabeza es lo que va a salir por mi boca. Totalmente. Y esto es algo que podemos entrenarnos, no es imposible. Lo importante es simplificar, ordenarnos, evitar las cosas que tenemos que evitar y potenciar las cosas que tenemos que potenciar. Esto es posible. Esto es Claro, posible. porque a veces quizás el cambio de la persona no depende de nosotros, pero sí lo que depende de nosotros es cambiar nosotros. Y esto Exactamente. es una obligación. Y sobre Bueno, todo cuando tenemos tantos pacientes que tienen afecciones de hombro. No se olviden nunca, en una población generalmente de no deportistas, las afecciones de hombro están ahí peleando el tercer o cuarto lugar, después de las afecciones de columna. Cuando vamos a deporte, obviamente va a perder deporte, ya empieza a subir a lo que es un segundo lugar. Por ende, tenemos muchos pacientes con afecciones de hombro y son pacientes que dependen de nosotros. La fisioterapia es el tratamiento de primera línea. No hay otra opción. Es el así. tratamiento de primera línea. Y eso es lo que los pacientes deben saber, o primero los clínicos deben saber y segundo los pacientes, que, Exactamente. que somos de primera línea, no somos un complemento. Muy bien, bueno, se nos fue la hora. Yo quiero agradecerte. Bueno, haber charlado contigo siempre es un placer. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer mientras puede abrir el micrófono. Lo que queríamos hacer un poco esta charla es adelantar un curso que vamos a tener en Lima con Pablo en octubre. Es un curso que ahora nos va a contar de qué va a consistir, pero básicamente era un poco esto lo que queríamos hablar, que hay un cambio en la gestión de los trastornos del hombro. Primero entender qué podemos hacer, pues, primero entender qué está pasando y luego qué podemos hacer. Y eso a veces suele ser un tema que muchas personas no estamos entendiendo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Puede abrir el micrófono. Creo que se activó su Ahí pantalla. Piero, Piero tiene una pregunta. Bueno, primero agradecerles por la conversación y un poco prestando su conocimiento. Em, lo que me generó duda, más o menos, es, Pablo, sobre lo que dijiste, las dos fases de la capsulitis o de la cápsula, donde la primera fase era la de dolor, pero en esa fase no podíamos hacer muchas cosas. Y se ha visto que no se puede ni con ningún test diagnosticar, ¿no? Con test la cápsula, dolor de cápsula, más que solo la ciencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer más o menos o cómo podemos direccionar o abordar al paciente o enseñarle qué estrategias para explicarle lo que va a pasar a continuación, ¿no? En esas fases. Bien, Gracias. muy buena pregunta, Piero, y gracias a vos por la pregunta. En realidad no es que no hay mucho que no podamos hacer. Lo que nos pasa es que en la gran mayoría de los casos no sabemos que el paciente está teniendo un hombro congelado. Son pacientes que vos generalmente en la práctica es un paciente que se presenta con simplemente dolor de hombro. Y vos empezás a ver que no tienen ese dolor de hombro un trastorno de movilidad, porque el paciente todavía tiene el rango. Entonces, muchas veces tenemos dudas si realmente es un paciente que tiene un hombro congelado en una fase inicial, que es esa fase inicial que puede ser más dolor que rigidez, o es un paciente que tiene un dolor de hombro inespecífico. Si nosotros supiésemos que es un paciente que tiene un hombro congelado en una fase inicial, hoy, por ejemplo, la literatura habla bastante acerca de lo que es referir al médico para utilizar la fisioterapia con la ayuda de un corticoide.
De hecho, la guía Jobs del año 2013 tiene muchísima información acerca de los corticoides. Lo que me pasa a mí en mi práctica diaria muchas veces con estos pacientes es que yo no me doy cuenta que tienen un hombro congelado hasta que lo tienen congelado. Y de hecho es una gran crítica que hago, por ejemplo, a los estudios. Todos los estudios te hablan de hombro congelado, pero en realidad te hablan de la fase de rigidez del hombro congelado. Porque de hecho el criterio de inclusión son todos los pacientes que perdieron el trastorno de movimiento. Si yo, vamos a poner el caso hipotético ideal, que yo sé que el paciente realmente tiene una fase inicial de hombro congelado, mi consejo uno sería empezar a educar al paciente, explicarle lo que le pasa, y una de las puntas de lanza de la educación es decirle que no deje de mover el brazo. Ese no deje de mover el brazo no creo que haga que el paciente no se le congele, porque el congelamiento viene por una evolución de la rigidez, pero sí empezar a preparar al paciente para lo que viene después. ¿Se entiende ahí, pero? Sí, sí, Pablo, se entiende. Gracias. Bueno, siempre se puede hacer muchas cosas. Totalmente, Siempre. siempre. Y a veces Quizás, una cosa quizás no de simple la es mucho. forma, quizás no de la forma que hacíamos antes, pero sí se puede hacer mucho. Somos realmente importantes en el proceso de las personas, sino que quizás las formas han ido cambiando y es porque la ciencia está evolucionando y conocemos un poco más de lo que antes sabíamos. Y, Y y no tenemos que tener miedo nunca al cambio. El cambio es natural y tenemos que estar abiertos a eso. Yo siempre cuento lo mío, mi abordaje lo he cambiado año tras año y no porque antes estaba mal, es por cómo van cambiando las cosas. Absolutamente, ¿no? Siempre recuerdo hace 10 años yo era un férreo defensor de la escápula, hallaba el modelo de la escápula hermoso, me cerraba de todos lados. Y hoy en día tenemos información que nos dice que no es así. Entonces, tenemos que estar abiertos a recibir esa nueva información y a saber volantear y cambiar de rumbo porque nos dice que no es por ahí. así es. Y ese a veces nos cuesta salir de esos conocimientos, ¿no? Pero hay que hacerlo. Cuéntame, Pablo, para ir cerrando, que acá voy a comer anticuchos ahora. Qué envidia, qué envidia, te tengo mucha envidia. En Con- serio, con- ¿eh? No, no es un Sí, chiste. total. Te tengo... Cuéntame un poco de qué va a consistir el curso, qué Bien, propuesta traes y un poco también, porque acá he visto colegas que hicieron el curso en el 2017 y bien. quizás piensan es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Si bien tenemos un formato similar que son 2 días y es una modalidad teórica y práctica, el objetivo fundamental que tenemos con este tipo de curso es simplificar entendiendo cuáles son los cuadros clínicos más frecuentes, cómo entenderlos para poder determinarlos y cómo tratarlos. Por ahí, a diferencia de lo que era el curso en el año 2017, la idea era simplemente individualizar al paciente y tratarlo desde la individualización. Ahora tenemos un objetivo general que es simplificar, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo simplificamos nuestro abordaje? Y en ese objetivo de la simplificación hay un montón de cosas que vamos a aprender, desde lo que es justamente cómo llevar adelante un interrogatorio, que como les dije hace un rato, el interrogatorio es lo más importante porque es lo que nos dice realmente qué es lo que tiene el paciente, cómo llevar adelante una pauta educativa en el paciente, cómo generar y generar un ejercicio a partir del cuadro clínico que tiene el paciente y con las características que tiene que tener, diferentes herramientas para complementar al diagnóstico. Y bueno, una de las cosas que también siempre hacemos con esto es que esta experiencia no solo sea teórica y práctica, sino que sea una experiencia interactiva. Y para eso lo que hacemos es invitamos a pacientes a que vayan y vean un poco qué es lo que sucede con el caso. Pero mi objetivo es que automáticamente el curso es un sábado y domingo, que el lunes tengan un impacto en su práctica diaria, ¿sí? Simplificando, ya sea consolidando lo que ya sabían o cambiando un poco el enfoque de lo que venían haciendo. Y siempre siendo, bueno, vos ya me conocés con esto, Miguel, siempre siendo bastante selectivo y crítico de la información. A mí me gusta cuando leo algo, analizarlo, criticarlo, y criticarlo no significa que es una crítica Negativo negativa. necesariamente. Exacto, es entendiendo, bueno, esto está respondiendo tal pregunta, pero esta respuesta de tal pregunta no puede ser para otra, es para esto. Eso es un poco lo que buscamos, que es usar la mejor información disponible con un análisis adecuado.
Así es, no como una receta de cocina, no para todos, sino que entenderlo, Esa- comprenderlo. exactamente. ¿Alguien tiene una pregunta? Chicos, yo les dejo un formulario ahí en el chat, los que quieran información, yo luego les compartiré. Eh, este curso tiene sábado y domingo, lo vamos a pasar muy bien. Ya Pablo tiene un gran empuje para hacer un curso muy agradable, lo hemos disfrutado mucho y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no tiene una pregunta, nos vamos a comer todos. Yo no voy a comer anticucho, lamentablemente, esta noche. Pero ya voy a Pollo comer. de arroz chau, arroz chau. Qué bien. Qué Cuy, el bien. cuy, la cabeza del cuy, ¿te La acuerdas? cabeza de cuy, sí, 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 sí. Me trajo mucha suerte eso, ¿eh? Voy por la Sí. revancha. Igual, pasamos otra vez. Muy bien. Creo que quedó una charla muy agradable. Gracias, Pablo. Siempre es un placer hablar contigo. Siempre tienes una gran generosidad, y tengo una gran amistad contigo, un gran cariño, un gran aprecio. Esperemos vernos acá en Lima y disfrutar igual a los colegas que están ahí. Esperemos que se suban al curso. La verdad es que vale la pena. El modelo biopsicosocial probablemente sea uno de los modelos que hay que ir adoptando, pero no se trata solamente de decir lo hago, sino es entenderlo y cómo hacerlo. Y el modelo biomédico no es que el modelo biopsicosocial lo cuestione, sino se está cuestionando a sí mismo, ¿no? O sea, no es que vayamos en contra de nada, sino que lamentablemente no explica todo lo que tiene que explicar. Miguel, muchas gracias a vos por siempre. Ya te dije, sos un gran amigo, un gran amigo. Y gracias por la oportunidad. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá escuchándonos. Esperemos que haya sido divertido, dinámico y se hayan podido llevar cosas. Y bueno, ya que se quiere sumar allá en el curso, va a ser un placer verlos. Creo que no hay nada más lindo de poder charlar y discutir de lo que tanto nos apasiona, que es la fisioterapia. Por lo cual, gracias por su tiempo. Y para mí ha sido un placer estar acá con ustedes, pudiendo charlar, debatir. Me llevo un lindo recuerdo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Piero, un abrazo. Cuídense Abrazo, mucho. Piero. Hasta luego. Abrazo a todos. Chao, Gracias, nos chao. vemos, gracias. Chao, Antes que chao. se vayan, el 29 tenemos una charla, por ahí otra charla, ya les avisaré que también por ahí hablamos un poco de esto. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, Pablo, gracias. Gracias.